una producción de Troop. Este es un adelanto de lo que verán en este episodio de Universo Sorpréndeme. Hay millones de testimonios que ahorita les voy a contar de gente que entra de una forma, o sea, entra sin poder caminar y sale sale caminando, perdón, yo lo he visto. Y como que yo en ese momento yo iba como pues a aprender, entonces no tenía conocimiento de todo esto que ahorita ya mucho, o sea, esto fue en el 2021, 2, 3, 4, 5, sí que 4 años después veo y que es mucho más grande y que cuando yo fui la primera vez, que tiene esta meditación de la glándula pineal. En el último día, que creo que meditamos como 3 horas, o sea, wow, la información que liberó, o sea, mi glándula pineal, porque lo que haces es que liberas DMT y entonces eso te hace, ¿qué es lo que hace similar la psilocibina? Te hace tener información muy puntual, estados elevados de conciencia. Y cuando hice en este momento la última meditación del último día, o sea, se me empezó, o sea, liberé, fue tan loco y tan potente porque nunca había ido con su técnica tan profundo que neta me fui y entendí cuando la gente me contaba cosas tan exóticas de lo que había vivido en la meditación, porque usualmente cuando yo meditaba, la información me llega hablada, que es como yo canalizo. Pero cuando hice ese último día, la práctica, yo creo que estaba tan metida en la práctica y tan profunda, día tras día tras día, que el último día vi unas cosas en mi meditación de información muy puntual. ¿Te imaginas experimentar una vida milagrosa y que cada vez más tu frecuencia te permita ser un imán de posibilidades? Yo soy Haru Escárcega, experta en sanación y expansión de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a este episodio que ha sido súper cotizado por ustedes. Cada vez que voy a un retiro de Joe Dispenza me preguntan 1000 cosas que quieren saber. Así que decidí hacer este episodio para ustedes después de haber tomado este 5º retiro avanzado, que fue un retiro de 10 días. Les quiero dar un poco de contexto para los que no tengan idea de absolutamente nada. He hecho 2 retiros de 7 días, que es como el Advanced, 2 de 10 días y el follow-up de 5 días. En total he hecho 5 retiros. Y este último retiro para mí, que fue el avanzado de 10 días, es el primer retiro de 10 días de pura gente avanzada, gente que ya ha tomado más de 15, 18, 5 retiros. Marcó una diferencia enorme para mí. Fui a celebrar mi cumpleaños. Este retiro lo compré desde 3 meses antes y cuando vi que caía el día de mi cumpleaños, fue como que voy a celebrar ahí, está perfecto, pero nunca me imaginé el regalo tan grande que iba a ser experimentar esto y el nivel que alcancé y la profundidad que recibí de haber ido a ese retiro de 10 días. Es por lo mismo que estoy compartiendo mi experiencia, porque sé que muchos de ustedes son curiosos, pero también me encantaría que muchos vivieran experiencias así, porque sé que el mundo sería mucho mejor si nos tomáramos y tuviéramos la oportunidad de reprogramar de esta manera y de acceder a nuestra conciencia de esta manera. Nunca había hablado de los retiros de Joe porque yo voy como una persona, o sea, yo voy como Haru Escárcega persona, o sea, es una práctica muy personal, o sea, yo no voy ahí como coach ni como experta en sanación, o sea, yo no voy a aprender en los retiros porque para eso ya me hubiera certificado con su técnica. Yo voy porque todo se me hace una experiencia increíble, tiene lo mejor de lo que más me gusta, que es practicar meditar, la playa, comida deliciosa, gente de todo el mundo, meditaciones. Entonces para mí es como ir de vacaciones y por eso nunca había como hablado de esto, porque es una experiencia muy personal que ni siquiera yo uso para mi trabajo, lo que sea, lo uso para sentirme mejor conmigo misma y para que yo como persona pueda sentirme mejor en todos mis procesos, tanto en mi parte profesional como en mi parte personal. Entonces, mi primer retiro fue en el 2021, fue el retiro Advanced, así lo encuentran, avanzado de 7 días. Y yo lo compré sin saber realmente a qué iba, o sea, yo no había leído un libro de él, hasta la fecha no he acabado un libro de él,
Pero en ese entonces había sido post pandemia y una de mis clientas, Caro, me dijo, Haru, va a haber este retiro de Joe Dispenza, vente. Yo obviamente sabía quién era él porque ya tenía un libro de él, pero no me había metido como a ver su trabajo. Y como ustedes saben, a mi old self le encantaba estudiar y como aprender demasiado. Hoy en día no es que no me guste, sino como que ya tengo más orden con lo que estudio en lugar de estar estudiando 7 cosas diferentes. Y dije, wow, a mí me encanta estudiar, quiero ir a aprender esto que no sé qué enseñe, quiero ir a la playa, es un retiro, suena súper bien, había sido post pandemia, habíamos estado encerrados y era como mi primer, según yo, vacación. ¿Ustedes creen que yo fui de vacaciones? No, obviamente no. Cuando llegué me di cuenta que era como muchísima información, porque Joe te lo explica desde la parte científica y todo eso, y era información y meditación, y yo sentía que era como un entrenamiento militar que fue como, me sorprendió porque yo nunca había meditado como de esa manera, y en ese momento como que le agarré no, como más fe a la meditación, porque la forma en la que él en ese momento me enseñó a meditar en el 2021, lo sentí mucho más como cercano a una meditación tradicional budista, por ejemplo, o como mucho más efectivo. Entonces, en el 2021, cuando yo fui, cambiaron ciertas cosas en mi vida, pero creo que no tenía la conciencia que tengo hoy para poder apreciar lo que viví en ese momento. Y algo que les quería contar es que cuando yo llegué por primera vez a ese retiro, contexto, ese retiro, el de Cancún, se acaba en media hora, o sea, es muy cotizado. Y yo creo que Dios quería que yo fuera, porque cuando yo me meto a querer comprarlo, que mi amiga Caro me dice, oye, va a haber este retiro, como que yo todavía lo pensé, no sé, como un poco, y dije, bueno, sí voy a ir, y después como que se agotó. Entonces, ese retiro es el que más se agota. Ahorita les doy detalles de lugares y así, pero el caso es que cuando yo llegué, yo me hice amiga de una que era mi seguidora, que después se convirtió en mi amiga, Sabi, y un amigo de Sabi o conocido de Sabi. Y me preguntaron, ¿y tú a qué vienes? Pero como muy en serio. Y yo, pues yo a aprender. ¿Y tú? Me dijo, no, pues yo tengo, el amigo de Sabi fue como, no, yo tengo epilepsia. Y Sabi fue como, no, yo tengo como era como, no sé si era un quiste o como algo, como una formación que se hizo en su útero o algo así. Y yo vengo a curarme de eso. Y ahí fue cuando entendí que mucha gente iba a sanarse, y hay millones de testimonios que ahorita les voy a contar de gente que entra de una forma, o sea, entra sin poder caminar y sale o sea, sale caminando, perdón, yo lo he visto. Y como que yo en ese momento yo iba como pues a aprender, entonces no tenía conocimiento de todo esto que ahorita ya mucho, o sea, esto fue en el 2021, 2, 3, 4, 5, sí, que 4 años después veo y que es mucho más grande y que cuando yo fui la primera vez, porque como que de cierta forma, aunque no he ido a tantísimos retiros, sí vi la evolución del 2021 al 2024 que regresé. Ahora decidí volver en el 2024 porque, como les conté al inicio de esta temporada, tuve una etapa súper difícil donde tuve mucho estrés. Eso hizo que yo me enfermara, que me dejara de bajar. Tenía un problema intestinal por estrés y me sentía perdida, emocionalmente drenada. Y recuerdo que en marzo del 2024 estaba en una certificación de breathwork y me sentía muy mal, físicamente, emocionalmente, mentalmente, y me acordé que había ido al retiro en el 2021 y dije, necesito esto, necesito meditarme, me va a hacer bien. Y fue que me meto a la página y dice, en 2 días se abren inscripciones, y yo, wow, con este timing. Entonces, compro mi retiro y me voy. Y ahora sí les voy a decir todo lo que experimenté, porque siento que hoy en día ya tengo la conciencia que no tenía en el 2021 para ver el valor de este retiro, y no es por nada que he vuelto a ir una y otra vez. Entonces,
llegué en junio del 2024. Pasaron 3 meses desde que yo lo compré a que yo pude ir. Y la verdad es que, como les comento, me sentía muy mal y yo sí estaba viendo ese retiro como una salvación. Y yo tenía mucha desesperación de que ya quería que fuera el retiro, tenía mucha urgencia de que yo fuera a ese retiro en junio del 2024 porque me sentía muy mal y sabía que estar meditando y como en ese entorno y con ese tipo de gente me iba a ayudar muchísimo y me iba a levantar, pero fue muy bueno que yo tuviera 3 meses para recuperarme, que fue cuando fui con Natalie Marcus y Elisa Sacal, que son estas doctoras, una funcional y otra del sueño, para yo recuperarme del intestino, para recuperarme de que me dejó de bajar y todo este estrés y la depresión que yo tenía como físicamente, porque entonces yo llegué en junio del 2024 a ese retiro sana físicamente. Todavía me faltaba emocionalmente y mentalmente y energéticamente recuperarme, pero bendito Dios, llegué sana para que entonces la energía con la que yo trabajé no se fuera a curarme físicamente, sino llegué sana para que entonces pudiera transformar. Y ese retiro cambió mi vida en ese momento. Ahora, cuando yo les digo que algo cambió mi vida, yo tengo muchas experiencias que cambian mi vida porque usualmente busco este tipo de experiencias y cada vez que digo que algo cambió mi vida es porque hice un shift y un salto cuántico. Y en ese momento agradezco tanto haber ido a ese retiro y todo lo que viví y experimenté para que hoy yo pueda estar aquí sentada y para que pudiera avanzar de junio del 2024 a el día de hoy. Entonces, les quiero contar un poco más de cómo son estos retiros, porque sé que tienen dudas. Entonces, hay el retiro de 7 días, que fue el que yo fui en junio, y hay el retiro de 10 días. El retiro de 10 días que fui en diciembre del 2024, salió por primera vez gracias a que la gente, como yo, que somos intensos de meditar, ya 7 días no era suficiente y como que la misma gente de Joe, por lo que entiendo, le empezó a decir que quería pues más tiempo y entonces Joe abre este retiro de 10 días y lo abre para diciembre y en yo fue la primera vez que sufrí batallé para conseguir mi lugar. El retiro se acabó en 30 minutos. Creo que había una lista de espera de 16,000 personas porque todo mundo quería ir a ese retiro. Y fue muy interesante porque cuando yo fui al de 7, yo no sabía si iba a ir al de 10 porque yo apenas y podía saber qué iba a hacer con mi vida en ese momento. Pero cuando me sentí tan bien, y algo que pasó en ese retiro de 7 días de junio del 2024 fue que yo estaba buscando como qué hacer, no qué hacer con mi vida, pero cuál era el siguiente paso, porque yo había dejado ir muchas cosas y había perdido mi identidad de ese momento. Entonces, como el haber estado meditando y estar en contacto con esa gente y las sanaciones, que ahorita les cuento del tipo de sanaciones que suceden en su retiro, me salvó y me cambió la vida. Y fue como, wow, entonces sí quiero ir a meditar al de 10. O sea, si esto pasó en el de 7 días, ¿qué pasaría si yo medito y hago estas meditaciones 10 días? Ahora, el hecho de ir, o sea, lo que te cambia la vida es que tú hagas las prácticas, porque yo veo gente que va y no lo hace, entonces no por ir, nada más por ir. Es como vas al gimnasio a ver, pues no te va a servir de nada, tienes que ir al gimnasio a hacer lo que tengas que hacer. Entonces, uno, ¿cómo son los retiros? Perdón, tengo mucha información aquí. ¿Cómo son los retiros? Bueno, a mí me encanta y algo que admiro de Joe, he tomado clases con muchas personas y de distintas técnicas y de distintos tipos de cosas en distintas partes del mundo, o sea, tengo puntos de referencia y aunque no me gusta comparar, algo que me gusta muchísimo de él son varias cosas y creo que lo hace muy especial y creo que sus retiros lo hacen, o sea, los retiros son muy especiales y por eso mucha gente va y son peleados y de verdad que a mí me impacta que
pueda sostener él la capacidad de recibir más de 2,000 personas tipo en Cancún, que es al que yo voy, y de ahí se va y recibe no sé cuántas miles en no sé dónde y está así, o sea, tiene un músculo porque trabajar con la energía de tanta gente no es cualquier cosa, sobre todo porque hay gente que de verdad está muy enferma. Por ejemplo, ahorita que fui a este último en el restaurante, me tocó platicar con el equipo médico del retiro y fue como, les pregunté de, oigan, ¿y qué hacen, no? Y es como, pues nosotros estamos aquí porque puede haber cosas pues muy sencillas, tenemos aquí ¿cómo se dice? Como tipo consultorio, pero hay gente que hay que llevarla al hospital, gente que está muy enferma o que le pasa algo o sea, en el sentido de que ya llegan enfermos y pues necesitan mucho cuidado. Y algo que admiro de él, o sea, de Joe y de su equipo, es que no es solamente él trabajando, hay un equipo gigante de gente que está sosteniendo el retiro. O sea, por ejemplo, si tú vas y estás enfermo, tienes que llenar la solicitud y decir qué tienes y a veces te ponen como un cuidador, ¿no? O sea, como que te cuidan en el retiro, que de verdad para mí ya es como otro nivel de gente que va a cambiar su vida porque se está muriendo, o sea, literal se está muriendo. Ahorita que estuve en este retiro de 10 días, cuando estaba en clase, me tocó junto a una persona que no podía caminar ni moverse. Y al lado de ella estaba como quien le estaba cuidando. Y entonces algo que hace Joe en las clases es que explica la teoría y tú la tienes que platicar con el de junto, porque si tú la vuelves a decir, como que en tu cerebro se hace el rewiring de la información que él te está dando y no solamente es escuchar y que se te olvide, ¿no? Entonces haces mucho esta dinámica en todas las clases de teoría. Y fue así de que nos dice, ok, platiquen qué hicieron en su última, o sea, qué vieron posible. Habíamos hecho una meditación caminando, una walking meditation. Como que cuenten cuál fue su experiencia en la walking meditation. Y yo me volteo porque era como que ella estaba cuidando a esta persona que no podía caminar ni moverse. Entonces ya me acerco y les digo, bueno, ¿qué vieron diferente? O sea, ¿qué experiencia? Y hasta me dieron ganas de llorar y ahorita me están dando ganas de llorar porque dice que no podía caminar. Dice como que por primera vez en mi vida vi que era posible caminar. Y la que estaba al lado dijo, no, yo no pude hacer la walking meditation porque yo tenía que cuidarla. O sea, yo vine al retiro a cuidarla. Y por un lado dije, wow, o sea, como esta mujer se trajo o sea, le pagó el retiro a la persona que le está cuidando. Y les dije, ¿cómo ustedes? O sea, ¿cómo funciona? Y me dicen, no, o sea, yo ya nos conocimos en un retiro de Joe Dispensa y la que no podía caminar me contó que para que ella pudiera ir al retiro necesitaba alguien que la cuidara. Y entonces que le pidió a esta persona que se volvió su amiga en el retiro, que era esta persona que tenía junto, que si podía ser su caregiver o ¿cómo se dice? Su cuidadora. Y como que me dio como mucho, como sentimiento de, wow, o sea, esta persona está pagando su retiro para ayudar a su amiga a cuidarla y obviamente no puede hacer ninguna de las walking meditations porque está permitiéndole y dando la oportunidad a esta otra de poder caminar y apoyarla en su proceso. Y eso se me hizo súper generoso y se me hizo hermoso. Entonces, yo he visto en las walking meditations, sobre todo, que gente no puede caminar y hay gente en silla de ruedas como dirigiendo la silla de ruedas. Y en este retiro me pasó que vi a alguien que no podía caminar, que se había parado a caminar y es impresionante porque ves a todos aplaudir. Y es como, ¿qué pasó? De que no, wow, ya pudo caminar y se paró. Y hay historias tan locas de testimonios de gente que te cuenta y que pasa al escenario y es como yo no podía escuchar, o sea, era sorda y empecé a escuchar en esta meditación. O yo no veía y empecé a ver. Yo, la verdad es que yo no soy escéptica porque nunca, o sea, por mi formación, nunca he necesitado que
saber que algo, o sea, que alguien me pruebe que algo funcione, porque si yo que funcione y lo uso y me funciona, me da igual, porque funciona. Pero me encanta lo que él hace, que le muestra a mucha gente y tiene todo súper medido y cómo muestra esta parte energética de cosas que no tienen explicación y cómo lo relaciona con la ciencia y el cerebro y qué es lo que pasa cuando tú reprogramas, ¿no?, tu cerebro. Un amigo que conocí en el retiro en diciembre del 2024, le dije, ¿y tú cómo llegaste o por qué estás aquí? Y resulta que su tía literal, ¿qué tenía su tía? Es que hay tantas, la es que no me acuerdo y no quiero inventar, pero tenía una enfermedad como súper fuerte y en el retiro se curó. O sea, como que hay muchas historias de gente súper cercana y de gente que pues no cercana, que la ves y como que ves los testimonios, pero realmente como que gente va a curarse y como que yo tengo mucho respeto hacia lo que es y veo porque yo hago mis clases y digo, wow, cómo él le hace para sostener no solamente la energía de tanta gente, cómo le hace para crear un equipo capaz y que haya un equipo médico, tipo, hacen mucho research en cada retiro. O sea, yo tengo amigos que se inscriben al research y les dan una pulsera para medir, les miden las ondas del cerebro, o sea, tipo, mi amigo Juan, la vez pasada fue como parte del experimento, les dan un experimento, o sea, tipo, no sé, este es un invento, pero van a hablar con tales personas y vas a hacer esto y tienes que interactuar con el grupo del experimento y les toman muestra de sangre, orina, todos los días. Y algo que nos muestran a nosotros en el retiro son como los estudios, claro, de lo que están haciendo en cada retiro, ya sea el de 10 días y todos, o sea, todos los retiros de todos los años, de todos los meses, hacen estudios, todo está medido y como que te enseñan cómo en un retiro de 7 días, por ejemplo, te vuelves más joven, de meditar, cómo tu cerebro hace neuroplasticidad y cómo al estar 7 días ahí, tienes el efecto en tu cerebro como si hubieras tomado psilocibina, que es esta, ¿cómo se dice? Esta sustancia que puedes conseguir de los hongos, pero lo puedes hacer naturalmente, meditando con sus meditaciones, que no son meditaciones tradicionales como mindfulness o budistas, lo que sea, sino para mí, o sea, en mi concepto son como más meditaciones activas y tiene su técnica. Él tiene sus técnicas, tiene sus meditaciones. Cuando vas a un retiro de 7 días, haces todas y mezcla. Por ejemplo, ahorita en el avanzado, lo que haces ahí, como que él va mezclando y va viendo lo que necesitamos hacer cada día. Entonces, no es como que ya tenga la meditación en el sentido, sino como que va mezclando las prácticas de lo que él quiere hacer en ese momento. Y no es como que las puedas comprar, algunas, porque están en ese momento en vivo, se están haciendo, ¿ok? Entonces yo lo respeto mucho porque veo ese trabajo, o sea, veo el nivel de profesionalismo también, que yo soy muy disciplinada y entonces como que admiro, por ejemplo, que él dirige todo el retiro, o sea, 7 días, te paras a las 6 de la mañana ahorita no nos paro a las 4 de la mañana, pero a las 4 de la mañana dirigiendo la meditación 5 horas, parado ahí con las 2,000 personas y da la teoría y de 6 de la mañana a 7 de la noche, o sea, para mí es como vale cada peso que yo pago y porque veo como veo el impacto en mi vida, o sea, dejen mi trabajo, o sea, veo el impacto en mi vida de ir a ese lugar, contactar con tanto milagro, o sea, de gente que se está curando de cosas que son incurables, de gente que tiene un nivel de conciencia súper distinto, porque a lo mejor ya medita y no solamente medita, sino está en ese proceso, porque también he conocido, y lo voy a decir aquí, gente que va y que parece que fue de vacaciones y que no se metió a hacer nada. Entonces, para mí es muy valioso, ¿ok? Ahora, sus meditaciones. No voy a hablar de su técnica porque no soy una persona autorizada para hacer eso y no creo que esté bien. Investiguen su técnica, pero mis meditaciones favoritas son
una de la glándula pineal, otra que se llama Center of the Magnet, que es el corazón, que es como de casi 3 horas, y creo que estas solo las puedes comprar si eres alumno avanzado, o sea, si ya fuiste al retiro, pero si no han ido a un retiro, una meditación que me gusta es como Blessing of the Energy Centers, de los centros energéticos. Tiene varias que son los centros energéticos y vas como activando eso. Y otra que se llama Changing Boxes, que es como cambiando de realidad. Y esas las pueden encontrar en su tienda. ¿Cómo son sus meditaciones? O sea, son prácticas, o sea, todo en el retiro está diseñado para que tú entres a un nivel profundo, para que alcances estados expandidos de conciencia mientras estás ahí meditando y practicando. Y tiene mucho que ver que todo, o sea, la luz, o sea, tiene una producción tremenda. La música, el lugar, o sea, todo está diseñado para que tú vayas y medites y sea fácil para ti. Es por eso que a mí se me hace muy diferente eso a un retiro como más tradicional, más budista, más que no es mejor ni peor. No quiero entrar en ese tipo de cosas, sino les estoy diciendo lo que para mí es valioso para una persona que nunca ha meditado, porque hay gente que va que nunca ha meditado. Hay gente que tiene 80 años, que nunca ha meditado, que tiene cáncer y que va y puede meditar y cambia su vida, o sea, o mejora su vida. Y es porque todo está diseñado para eso. Algo que yo me di cuenta es que sí influye que todos estemos colectivamente ahí con la disposición de meditar para que, aunque tú no sepas meditar, puedas meditar lo mejor posible, ¿no? Y las meditaciones que él hace, a mí se me hacen como muy llega un punto en el que yo creo que son muy disfrutables y muy fáciles en el sentido de que puedes vencer el yo no sé meditar o que tu reprogramación está en que no sabes meditar y no puedes meditar y te distraes. Por supuesto que te vas a distraer y si no sabes o nunca lo has hecho porque es cuestión de práctica. Pero el hecho de ir y estar 7 días ahí, así, o 10 días estando ahí, o sea, créeme que no hay manera que entres igual de que como saliste. O sea, y yo me acuerdo que me tocó junto una persona que se ve que nunca ha habido un retiro cuando fui al de 2000, ay, ni me acuerdo, este año, 2020, no, 2024. Y entonces estaban pasando todos los testimonios, porque de pronto nos muestran testimonios o luego escuchas testimonios dentro de la misma gente, ¿no? O sea, que te toca al lado, o sea, como porque todo el tiempo estás como platicando de qué viviste, qué experimentaste, qué sucedió. Y me acuerdo que era como de los primeros días y se voltea esta persona, una chava, y me dice como, ay, no, a ver si veo algo, como que a ver si logro algo. Y yo me volteo y le digo, vas a meditar 40 horas. Créeme que si vas a ver, o sea, créeme que mejor que como saliste, vas a salir. O sea, entonces, obviamente, si estás 40 horas una semana meditando donde no estás en contacto con el mundo, lo que sea, y estás ahí como full, en tu proceso vas a avanzar. Ahora, cuando sales, por ejemplo, cuando yo salí en el 2024, dije, ok, ¿cómo puedo mantener esto sin también no estar dependiendo de ir a un retiro? Que lo hago por gusto, ¿eh? No es como que, para mí es como ir de vacaciones, así como la gente se da de fin de semana. Pero en ese momento dije, yo no quiero otra vez caer en esto de que necesito, ¿no? Para poder, porque no debemos necesitar nada, es como elección. Y entonces, pues, te comprometes con tu práctica. Algo que sí o sí es que cuando sales después de 40 horas de estar ahí practicando y meditando, es mucho más fácil que tú practiques en tu casa, lleves todo eso a tu casa y con que hagas 1 hora de meditación con él, o yo tengo otras prácticas, las mías o otras tipo de prácticas, lo logras. Porque cuando vas ahí, cambias tu frecuencia, cambias tu vida y reprogramas y no hay forma que no obtengas resultados que para cada quien son diferentes. O sea, yo estoy muy agradecida que cuando voy he ido sana, o sea, no tengo que trabajar para tener más salud, sino como que lo uso para estar mejor, ir a otro nivel de conciencia y como usar esa energía para la que estoy trabajando durante 10 días o 7 días para mis proyectos y para mi vida, para traer más luz en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre el retiro de 7 días y el de 10 días? Yo creo que 3 días, cuando ya agarras la onda, yo creo que sí 3 días hacen una diferencia muy grande. O sea, sí creo que pasar 3 días más
haciendo las meditaciones y las sanaciones, sí es algo como muy poderoso y muy valioso. Y yo me siento muy afortunada de poder estar 10 días haciendo eso. Si no existiera el de 10 días, pues iría al de 7, pero realmente es como, pues más tiempo, es como pasas más tiempo y entonces te involucras más. Y, por ejemplo, este de 10 días fue el primero que, como repito, era avanzado, o sea, había gente como muy avanzada. Entonces, desde un inicio, como que las prácticas para mí fueron mucho más profundas, o sea, me fui a unos viajes muy locos y que me mostraron tantas cosas, se me bajó mucha información. Por ejemplo, él que tiene esta meditación de la glándula pineal, en el último día, que creo que meditamos como 3 horas, o sea, wow, la información que liberó, o sea, mi glándula pineal, porque lo que haces es que liberas DMT, ¿no? El DMT aquí lo escribí como lo que, ay, ya se me perdió, pero, ay, se me olvidó bueno, busquen DMT para que les digan como el nombre de la sustancia, que es lo que estoy buscando, pero liberas DMT y entonces eso te hace, ¿qué es lo que hace similar la psilocibina? Te hace tener información muy puntual, estados elevados de conciencia. Y en la última meditación, yo usualmente cuando medito y accedo al quantum, ya sea con mis prácticas o las de él, que son las que uso, yo uso las mías o las de la glándula pineal, la de Center of the Magnet y otra que me gusta, y las mías, las de mis elixires. Y cuando hice en este momento la última meditación del último día, o sea, se me empezó, o sea, liberé, fue tan loco y tan potente porque nunca había ido con su técnica tan profundo que neta me fui y entendí cuando la gente me contaba cosas tan exóticas de lo que había vivido en la meditación, porque usualmente cuando yo meditaba, la información me llega hablada, que es como yo canalizo. Pero cuando hice ese último día, la práctica, yo creo que estaba tan metida en la práctica y tan profunda, día tras día, que el último día vi unas cosas en mi meditación de información muy puntual, vi unos seres, para los que preguntan, hay unos blue beings que me dicen, ¿es real lo de los blue beings? Y esto es muy hablado, que hay seres, estos blue beings, que se aparecen en los retiros. Y tengo algo que decir al respecto porque sé que a gente le da miedo. Entonces, no hay manera que él no tenga una asistencia de luz y no tenga seres que le estén ayudando a hacer todos estos milagros, porque no hay manera y no hay explicación lógica que haya todos estos cambios y estas curas y estas cosas tan locas que suceden ahí. Entonces, yo no he visto los blue beings, pero en esta última sí vi seres iluminados blancos que van a decir que estoy loca, pero bueno, no me importa porque es parte de lo que estoy haciendo. O sea, usualmente yo sí veo seres y cosas así. Esto es otro tema, pero como que ahí lo vi y está muy interesante porque estos seres llegan, sobre todo en las sanaciones, como a acelerar las sanaciones que están teniendo las personas que neta sí están enfermas y se están muriendo o tienen padecimientos muy fuertes. Entonces, pero nada más para que sepan es que, por supuesto, que todas las personas que trabajamos, que damos clases y por supuesto que necesitamos una asistencia de luz. O sea, necesitamos para poder como sostener todo esto. Entonces, yo no he visto los blue beings. Sé que hay gente que ha visto los blue beings. Yo he visto otros seres, que he visto seres iluminados y que me están pasando en mi última meditación toda esta información y me estaban diciendo todas estas cosas que me hicieron entender muchas cosas de mi vida y fue muy valioso y de mi propósito y fue mágico y dije, wow, o sea, hasta voy a llorar otra vez porque honro mucho estos espacios, ¿saben? Porque lo especial, lo que hace especial es como, a diferencia de otros retiros, otras cosas, es como neta, ya está todo súper puesto, estructurado, o sea, la experiencia, el research que hay detrás, los estudios. Por ejemplo, ahorita que fui, estaban midiendo la leche materna de mujeres que meditaban y todos estos estudios se presentan en journals en Estados Unidos. Y los journals son como estos, eh, sí, como research científicos que es muy difícil publicar. O sea, mi papá hace journals y no es cualquier cosa hacer un journal. Entonces, tipo, aquí hay como mucha gente investigando y hacen estas investigaciones de lo que sucede en la meditación.
por eso ahorita estaban midiendo lo de la leche materna, tienen como aparatos en el cuarto que mide la energía del cuarto. Yo nunca me he metido a que me hagan research, entonces no les puedo decir como exacto, porque además, según yo, cada estudio es súper distinto, hacen muchos tipos de estudios y les dicen a las personas que tienen, no pueden decir, es confidencial, ya hasta que salen pueden como, y ya que los publican, ya pueden como hablar más de eso, pero entonces no les puedo decir exactamente esa parte, pero a lo que voy es que los resultados sí los he visto, ¿no? O sea, todo lo que sucede, que es lo que les comenté de lo que sucede después de 7 días o lo que pasó con la gente que medita, que no meditaba. Hicieron este estudio donde unieron gente como mayor con gente como más joven y como ver la interacción y todo eso y todo lo que pasaba, ¿no? O sea, como que de verdad es mucho trabajo. Entonces, cuando a mí alguien me dice ay, es que escuché esto de Joe Dispenza, uno ni les contesto porque no necesita que lo defienda claramente, porque lo que es lo que es y la vivencia y lo que, o sea, todo lo que está pasando, las sanaciones, los milagros que a mí, la verdad es que pues yo voy a sus retiros porque a mí me funcionan y me sirven y amo, pero como que viéndolo desde afuera y desde lo que yo hago, es como neta, hay demasiado trabajo atrás. Y luego pienso, híjole, si él tiene tanto trabajo atrás y todo el trabajo que sucede en cada retiro y toda la gente en común, en comunión que está trabajando para que otras personas como nosotros podamos sanar, transformar, si aún así hablan así de él, entonces, ¿qué nos esperan los mortales, no? Porque de verdad que todo lo que te explica, etcétera, está súper fundamentado. Entonces, no nos dan itinerario, porque ya me estuvieron preguntando eso, no te dan itinerario a propósito, precisamente para que no estés controlando y porque yo creo que también él va viendo la energía de lo que tenemos que hacer cada día, qué meditación, etcétera. Entonces, no tenemos itinerario, o sea, yo no sé a qué hora voy a acabar, no sé qué hora es, no sé nada durante esos 7 días, 10 días, nadie sabe nada si no estás como inmerso, o sea, estás como invested en esa experiencia. Y 7 días, obviamente, o sea, tienes tu celular y puedes hablar y así. En este retiro yo subí más cosas a Instagram porque estaba yo trabajando y todo, pero usualmente como que me desaparezco. Pero realmente, o sea, sí puedes tener contacto, pero lo cool es que yo como me involucré en mis meditaciones y en las clases no lo usé, entonces ya como que salía y hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Eso. Número 2, te da teoría. O sea, el retiro de 7 días hay como más teoría, que en este de 10 días me fascinó que había menos teoría como tal y era como más práctica. Las prácticas estuvieron más profundas y mucho, muy, me encantó este último retiro, que hubo cosas diferentes que no había en otros. Entonces, en cuanto a las prácticas, no les voy a decir, como repito, cómo son las prácticas porque no me corresponde y no es, y sé que todo es muy confidencial, ¿no? Para cuidar eso, pero pues son sus meditaciones. Están las meditaciones, las walking meditations, que cada una es distinta. Está las coherence healings, que son mis favoritos, las sanaciones de coherencia, y son estas sanaciones donde aquí sí, gente que va enferma se postula para ser el healy, que es el que va a recibir la sanación. Entonces nos ponen en grupos de 1, 2, 3, 4, 5, creo que somos 6 personas para hacer la coherence healing a la persona que está enferma. Y de estas coherence healings hay muchos testimonios. Yo recuerdo ahorita un testimonio de una mamá que como que se había postulado, porque tú puedes hacer eso, aunque tú no vayas al retiro, pero si tú te postulas y escribes al equipo de Joe de que, oye, mi hijo está enfermo, que es lo que hizo esta mujer, su hijo era autista y tenía como no sé qué otros padecimientos y se postuló para la Coherence Healing y fue a un retiro a que su hijo recibiera la Coherence Healing y ella contaba en el testimonio que dejó de hacer muchas cosas que hacía, que se recuperó muchísimo. Tipo, ahorita me conmovió muchísimo porque llevaron gente de refugios de niños que habían sufrido abuso bárbaro. Entonces los llevaron, el equipo de Joe hizo la logística para poder llevar a esos niños maltratados y gente que de verdad ha sufrido abuso
inmenso, niños que son huérfanos, los llevaron a la Coherence Healing para que pudiéramos como trabajar con ellos en el retiro y ha habido muchas mejoras de esas Coherence Healings. Hay, hay gente que recibe las Coherence Healing que son parte de los estudios, o sea, que no están enfermos y que solo reciben eso. Es como si yo me quiero postular, por ejemplo, según yo puedo hacerlo, pero le dan más, o sea, como más prioridad a la gente que sí está súper enferma y hacemos varias Coherence Healings y son mágicas, literal, sanas, em, con tus manos y la gente, o sea, los que están ahí recibiendo el heal y está recibiendo esa energía y reciben, o sea, hay muchos cambios y hay como antes y después, sí, o sea, testimonios de antes y después de lo que sucede ahí. Entonces hacen las meditaciones y las coherence healings que me fascinan. Las meditaciones son distintos tipos de meditaciones, o sea, el, el de la glándula pineal, la de la de abrir el corazón, como que él va viendo qué quiere hacer en el retiro y ya tú lo vas haciendo. La verdad es que yo no soy tan clavada porque como no sé cuáles son, o sea, según yo, muchas como que las va haciendo en ese momento y va como que poniendo nueva música y va como que, entonces, no, según yo, no es como que las puedas comprar todas, al menos de este retiro avanzado en la tienda. Ok. ¿Qué más? A mí me gusta porque es como ir a un monasterio, pero no te estás yendo a la India, estás o en Cancún en este caso, o hay en Estados Unidos, creo que también hay en Europa. A mí se me hace, neta me impacta por el nivel de logística y como no hay manera, o sea, todo está tan bien hecho. La logística, o sea, nos dividen a todos por grupos, entonces tú eliges un color, ¿no? Dependiendo del que tú quieras y cada día vas rotando, porque somos 2,000 personas en el de Cancún y vas rotando como, a veces yo que era rosa en este, me tocó enfrente el día de mi cumpleaños justo, pero vas como cambiando. Entonces, la comida, ok, ¿cómo es la logística en el de Cancún, por ejemplo? En ese... O sea, si tú vas a ese retiro y compras ese retiro, te tienes que quedar en el hotel porque todo el hotel se reserva para gente que va al retiro de Joe, que eso a mí me parece súper cool y es el que más me gusta a mí el retiro de Cancún, que es el único que he ido. Mentira, dije es el que más me gusta como si hubiera ido a otros. No, o sea, es el que más me llama la atención ir porque me queda cerca, nos queda a 1 hora y media de Ciudad de México y yo he hablado con gente que ha ido a distintos retiros de él en muchas partes del mundo y este es el más peleado y dicen que es el que más les gusta por la comida y por, o sea, como el servicio y así. Y creo que hay otro en Marco Island, que es el que también dicen que es súper lindo y a mí me gustaría ir también a ese, pero te quedas en el hotel principal, que es donde da o sea, el retiro, es como el más peleado. Entonces, cuando tú compras tu lugar, lo primero que tienes que hacer es reservar en ese porque se acaban los lugares. A mí me pasó en estos últimos 2 de 10 días que yo no alcancé a reservar, pero mis amigas con las que iba se alcanzaron a reservar. O cuando fui al follow-up, que es como el avanzado, que es uno de 5 días, como es corto, pero es muy, muy intenso, muy intensivo. No alcancé en el hotel, me puse en lista de espera y un amigo mío me dijo, oye, una amiga reservó en este hotel, pero ya no lo va a usar porque se va a quedar con alguien más que también reservó. Te paso la habitación. Entonces, esas habitaciones son las más peleadas. La primera vez que fui al retiro fui sola, pero después he ido con amigas y a mí me gusta más ir con alguien, porque siento que puedes como, me encanta esto de estar compartiendo esa experiencia con alguien. Y este último que fui con Mariel me encantó porque ella es muy metida con la meditación, entonces me encantaba como de, ¿tú qué viste? Y yo también vi esto y esto entendí. Entonces me encantó porque siento que toda la experiencia fue top, pero también me encantó haber ido con ella. Obviamente, dependiendo de con quién vayas, es lo que te cuesta el hotel, hablando de cosas más logísticas. El hotel principal obviamente es el más caro y los otros 2 hoteles son más baratos. El retiro de 7 días, les voy a dar precios porque me estuvieron preguntando. Déjenme ver si hay algo más que no esté diciendo.
Bueno, el retiro de 7 días cuesta $2,500 y es eso más el hospedaje. Si tú obviamente compartes como tu habitación, pues te va a costar la mitad de la habitación y si no, pues pagas toda la habitación. El de 10 días cuesta $3,500. Por ejemplo, cuando me quedé, nada más para que se den una idea de cuánto me costó el hospedaje esta vez que compartí con Mariel, que fue las habitaciones, o sea, hay habitaciones las sencillas que son súper bonitas, o sea, son súper bonitas y hay unas de extra como premium, que esas me quedé en diciembre, que para mí no vale la pena porque no es como que te vas a meter a tu alberca privada, pero bueno, no había de otra. Y pagué en este de hospedaje 34,000 pesos mexicanos y ella pagó la otra parte, más mi retiro, ¿ok? Más el avión. Entonces, me encanta que te tengas que quedar ahí porque entonces no interfiere tu experiencia con el retiro. O sea, si sales y si ves gente que ni siquiera está en esa frecuencia, siento que se puede interrumpir eso. Entonces, sí es padre quedarte ahí, ¿ok? Me encanta la comida. Tú puedes poner si eres vegana, si eres gluten free, lactose free, o sea, como que tienen este buffet que a mí, la es que sí me gusta la comida de ahí porque es como ensalada y hay como opciones. Entonces a mí sí me gusta la comida. Creo que hay gente que no tanto, pero a mí me encanta. Y otra cosa que me preguntaron es que si tienes sesiones uno a uno con él, obvio no. Con él ni siquiera hablas, o sea, él da su clase. Él da su clase y haces la práctica. No hay interacción, o sea, no es como que va a resolver tus dudas, nada. Hay gente ahí con la que tú, si tienes preguntas, puedes ir a decirle tus preguntas, pero él da la clase, guía la práctica, se va, tenemos, o sea, desayunas, haces la comida y la cena, o sea, comida no te va a faltar, descanso no te va a faltar, te puedes ir a la alberca y todo, pero sí, como que no hablas con él no va a resolver tus preguntas ni nada. Y no lo necesitas, la verdad. Entonces, ¿cómo sostienes esto? O sea, como que, tipo, para mí este retiro de 10 días fue súper profundo porque creo que los otros 4 anteriores me prepararon, ¿no? Para que yo pudiera ir a un nivel más profundo sobre todo en esta práctica de la glándula pineal y etcétera, pero también yo tengo un proceso y mi estilo de vida es estar transformando y sanando. Entonces, para mí, este retiro fue top por todo lo que recibí, como la frecuencia que encarné por haber ido. Cuando les dije que iba a grabar un episodio, les pregunté qué querían saber y me dicen, ¿qué aprendiste? O sea, más que aprendí, la teoría da igual, pero lo que encarné y la energía y frecuencia que encarné al estar esos 10 días ahí es como más allá de lo que mi mente pueda explicar y entender, y veo los beneficios en cómo hoy trabajo, o sea, en mi trabajo, en mi vida personal, en mis relaciones, en cómo me muevo ante el mundo. Entonces, para mí eso es lo valioso. Más que aprender teoría, te puedes echar sus libros y como que en el retiro te habla mucho de, o sea, teoría, el por qué, ¿cómo se dice? El campo electromagnético, o sea, eso está cool, pero nada como experimentar eso que te dice en vivencia, o sea, tú mismo vivir eso. Y eso lo logras solamente con las prácticas y meditando todo este tiempo que meditas. ¿Qué más? ¿Qué más? Tuve muchas experiencias místicas en este retiro y fue muy loco y me encantó. Algo más que les quiero decir es como, sí vale la pena, o sea, porque estás ahí, todo está disponible para que tú tengas un cambio muy profundo y sanes y transformes, pero algo que yo veo de gente es que se va y ya nunca más practica. Entonces, claro que tienes como aceleras el proceso, que yo voy a acelerar, o sea, voy a avanzar, y lo que a lo mejor y no podría avanzar en 10 días, o sea, tipo, igual y lo que entendí en esos 10 días me hubiera tomado 4 o 5 meses entenderlo o encarnarlo o serlo. Entonces, como que voy a ese retiro y es como que acelero mi proceso, pero eso no quita que yo sea responsable de lo que yo puedo recibir de ese retiro, ¿me entienden? O sea, como cuando fui en el 2021, ni al caso,
con lo que recibí ahorita en este 2025, porque en ese momento no tenía la conciencia ni el entendimiento que tengo hoy, y seguramente cada día será más profundo si sigo en este camino y sigo evolucionando y avanzando. Entonces, es muy importante que pues tú sostengas la práctica, y es lo que él promueve mucho, y eso a mí me encanta de él porque no es como que lo necesites, y es algo que yo predico también y yo se los digo en mis cursos. Yo no quiero que necesiten de mí, yo les doy las herramientas y yo estoy aquí para ustedes siempre. Pero eso me encanta, es como vas al retiro, si quieres ir, si te da la gana vas al retiro, pues no volveré a un retiro en tu vida y cambiaste tu vida, pero haz tus prácticas en tu casa porque necesitas seguir como transformando, ¿no? Entonces él te da las prácticas si quieres, haz sus prácticas, y eso a mí me encanta. No hay manera que te controle, no hay manera como en otros lugares que quieren todo el tiempo estarte como succionando, y eso para mí fue como muy, muy valioso, y por lo cual yo voy y le doy mi dinero a ese hombre. Y yo no medito con cualquier persona, porque algo que me di cuenta ahorita que estoy profundizando y todo es como si no es una persona coherente esa persona, o si no hay como experiencia y si no hay profundidad, sí se nota cuando meditas, y cómo él sostiene la práctica y la meditación. Neta, no podría sostener ese nivel de meditación y cambios y luz si él no tuviera la capacidad de darnos eso. Entonces, yo medito con mis prácticas y me gustan las de él, y hay otras de budismo Bon que hago, pero usualmente en mi día a día uso esas. ¿Qué más? Otra cosa muy importante es que en este retiro llevo a una invitada que se llama Ellen Langer, que yo no conocía, y es una profesora de Harvard y es autora del libro El cuerpo consciente. Y no manchen, me sentí tan bendecida de que, wow, no tengo que ir a Harvard para obtener esta información, lo que nos dio esta mujer en 1 hora, y como la perspectiva que cambió en mí de escucharla, que quiero como leer su libro. De verdad que yo siento que él es súper generoso, y me encanta por eso ir a sus retiros, y creo que totalmente vale todo. O sea, la organización, la comida, las prácticas, la logística, la energía. O sea, por eso voy. Y por eso me preguntan por qué él y nadie más, porque no he encontrado algo así. O sea, cada experiencia es distinta y me gusta ir a otro tipo de retiros, pero como que se me hace tan accesible poder ir aquí a 1 hora y media, no tenerme que ir a la India, a un monasterio o al Tíbet, y iré algún día al Tíbet, pero de verdad recibo tanto. Es invaluable para mí lo que recibo y la energía que encarno, y me encanta estar con gente de otras partes del mundo, como hablando de cosas, expandiendo mi conciencia y entrando a nuevas realidades. Así que espero haya sido como muy clara con la información que querían saber. Bueno, al final esta es mi experiencia y yo sé que cada quien les dará una experiencia muy distinta. Me fascina. Si un día pueden vivir esa experiencia de 7 días, 10 días, irse a meditar, háganlo. Como tip, ya les dije que el de Cancún es el retiro favorito, y toda la información la pueden encontrar en su página oficial. O sea, se meten en Google, Joe Dispenza, y te sale ahí la página oficial, y ahí vienen las fechas del retiro. Todas vienen ahí. Te puedes poner en lista si quieres que te avisen, o te dice se abre la inscripción en tal día. Y eso es todo. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por haberme escuchado en esta experiencia. Espero les sirva de algo esto, y les mando muchos besos. Yo soy Haru Escárcega. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en @HaruHealing y @TrupeAudio. Gracias. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?